El origen del cálculo de la variable índice de productividad, una variable que hemos escuchado, por supuesto, en áreas de ingeniería de yacimientos, ingeniería de producción, importante para la construcción de una curva de afluencia de un pozo, importante para la determinación de la tasa óptima de producción del pozo, para el diseño de un método de levantamiento artificial. Bueno, ¿cómo se dio inicio a ese cálculo? Fíjense, naturalmente, los estudios comienzan desde el punto de vista de ingeniería de yacimientos, en obtener una ecuación que permita la estimación de la tasa de petróleo, de gas, de un pozo. Y para predecir esa tasa, los estudios muestran que fue construida una ecuación llamada ecuación de difusividad, en la cual se incorporaron tres ecuaciones fundamentales: la ecuación de continuidad, la ecuación de transporte y la ecuación de estado. La ecuación de continuidad, la balance de masa, balance de materia; ecuación de transporte, la ecuación de Darcy, y la ecuación de estado de compresibilidad. Con esa ecuación, naturalmente, podríamos definir lo que es el comportamiento de tasa de producción de un pozo o grupo de pozo, en general un yacimiento, porque esa ecuación permite modelar lo que es la difusión de presión en un medio poroso, en rasgos generales. Entonces, bueno, tenemos la ecuación, pero esa ecuación es una ecuación diferencial parcial no lineal, y su solución por un método analítico es casi imposible. Por lo tanto, se ha resuelto esta ecuación por métodos numéricos. Pero resulta que aplicar métodos numéricos es para desarrollarlo en un modelo computacional. Necesitamos un cálculo rápido. Ahí es donde el ingeniero de producción dice, bueno, yo necesito un cálculo rápido del comportamiento de tasa del pozo en función de la presión de fondo, porque la presión de fondo es la energía que aporta el yacimiento al pozo. Entonces, vamos a ver qué tanta tasa me provee el yacimiento si en fondo la energía proporcionada es X. Porque recuerden que la energía proporcionada en el fondo del pozo, usted puede proporcionar aún más energía para, junto con esa, producir más tasa de fluido, ¿verdad? Entonces tiene que ver la energía que provea el yacimiento con la capacidad final de producción que tenga el pozo. Así que lo que se hace es que se toma esta ecuación de difusividad, y para obtener una solución rápida se plantean tres condiciones límites, condiciones de borde, como lo es, por ejemplo, los regímenes de flujo continuo, transitorio y semicontinuo, que es el comportamiento de presión en el medio poroso cuando el drenaje del yacimiento, lo que está ocasionando el pozo en el yacimiento, alcanza los límites, generalmente los límites con el acuífero o algún sistema de fallas que en ese justo momento permitan el ingreso de fluido y den un comportamiento diferente a la presión de fondo cuando se estaba extrayendo fluido. Entonces, estos límites lo que van a permitir es volver a esta ecuación más sencilla, ¿ok? Y esto resulta porque el diferencial de presión con respecto al tiempo es 0 para continuo, esto en el medio poroso, para transitorio es diferente de 0, hay una variación no constante de la presión de fondo en función del tiempo por un intervalo de tiempo corto, y está el régimen de flujo semicontinuo, en donde esa variación es constante con respecto al tiempo. Esto no es muy complejo, seguro lo abordaremos en otro video, pero es necesario comentar que esta ecuación se va a simplificar aplicando lo que es el régimen de flujo semicontinuo, que es donde mayormente permanece un pozo, ¿sí? Entonces, aplicando el término derecho constante para semicontinuo, podemos obtener lo que es la ecuación de Darcy, por supuesto con un conjunto de variables que veremos si la disponemos o no. Por ejemplo, propiedades del fluido como viscosidad, en este caso tasa de petróleo, permeabilidad efectiva al petróleo, espesor intervalo cañoneado,
0,75 que hace referencia al régimen de flujo semicontinuo en donde la presión promedio está al 47,1% del radio de drenaje, S que representa una caída adicional de energía debido a los daños presentes en las adyacencias del pozo. Bueno, tenemos esta ecuación. Y decimos, bueno, ¿será que podemos ahora sí estimar la tasa de petróleo? No lo podíamos hacer con esta ecuación, recuerden, esto hay que resolverlo por métodos numéricos e ir a un modelo computacional. Entonces el ingeniero de producción dice, bueno, tengo una ecuación, perfecto, lo que voy a hacer es variar la presión de fondo para obtener diferentes tasas de petróleo. De manera que sabré que mi pozo producirá esa tasa si la presión de fondo es la que yo le indico. ¿Ok? Bueno, pero entonces, ¿será que tengo las otras variables? Vamos a recolectarlas. A ver, la permeabilidad efectiva al petróleo depende de la saturación de agua del medio poroso, depende de que dispongamos de análisis roca fluido, análisis de desplazamiento de núcleo. Viscosidad y factor volumétrico depende de que tengamos análisis PVT y consideremos dichas variables a una presión promedio entre la presión de yacimiento y la presión de fondo que se asuma. S, tendríamos que tener una prueba de restauración, declinación, una prueba que nos permita saber cuál es el valor de S. Esta relación R entre RW necesitamos conocer lo que es el factor de forma, eso obtenido a partir de una prueba de presión. Es decir, si no tenemos análisis PVT, análisis roca fluido, pruebas de presión, no vamos a poder determinar la tasa de petróleo porque no tenemos dichas variables. El ingeniero de producción necesita algo más sencillo, ¿sí? Entonces dice, bueno, además que para aplicar esta ecuación es para tasa de agua también y tasa de gas. Por lo tanto, necesitaríamos esas propiedades roca fluido tanto para agua y para gas. Es importante mencionar que esta ecuación está aplicada para flujo laminar, cambia cuando es gas porque tenemos un flujo turbulento y hay que aplicar un componente llamado flujo nodarciano para modificar la ecuación correspondiente. Así que, bueno, se nos abren 3 ecuaciones y un conjunto de variables a disponer. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace? El ingeniero de producción hace lo siguiente. Él dice, voy a separar a la izquierda las variables que puedo obtener medidas del pozo fácilmente y a la derecha las más complejas. Entonces, él separa, fíjense, de esta ecuación, que es la misma que mencionábamos acá, él separa hacia la izquierda la tasa, la presión de yacimiento y la presión de fondo. ¿Sí? Esto en la parte inferior, la tasa en la parte superior, y resulta que, bueno, tenemos acá en la parte derecha la permeabilidad, que es el dato desconocido, la viscosidad, factor volumétrico, y lo que es el factor de forma y el daño. Para acá los datos conocidos que se pueden conocer como punto de prueba, es decir, yo puedo ejecutar una prueba de suaveo para obtener la tasa de producción y la presión de fondo correspondiente. Un ejemplo, este pozo no produce naturalmente, por lo tanto inserto una herramienta, extraigo fluido, determino la tasa de flujo cuando se estabiliza en superficie y mido el nivel dinámico, y el nivel dinámico, conociendo lo que es el corte de agua y gravedad PI del fluido, determino la presión de fondo en el punto medio del intervalo cañoneado. Por lo tanto, esa presión de fondo a esa tasa estable le denomino punto de prueba. La presión de yacimiento, si no la tengo, porque estamos diciendo que no tenemos pruebas de presión, podemos asumirla a un pozo vecino a partir de gradientes de presión. ¿Okay? Es fácilmente determinable, así que pudiésemos obtener este valor. Y este valor es lo que se conoce como índice de productividad, así le llaman, que es barriles de fluido por PSI. Cuando el ingeniero de producción ya tiene esto, entonces dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Lo que vamos a hacer es ver si lo puedo aplicar para un pozo que produzca petróleo, que sea de un yacimiento de petróleo subsaturado, o será que lo puedo aplicar para si mi pozo produce un yacimiento saturado o un yacimiento de gas, por ejemplo. Entonces, el ingeniero de producción se da cuenta que existe una relación entre la permeabilidad al líquido, o sea que es la permeabilidad al petróleo y al agua, dividido las propiedades factor volumétrico y viscosidad. Esa relación de variables, tanto para agua como para petróleo, son constantes cuando la presión de fondo fluyente está por encima de la presión de burbuja, es decir, para un yacimiento subsaturado, y variable para cuando cae la presión de fondo por debajo de la presión de burbuja. Quiere decir entonces que si miramos acá, esas variables, esa relación es constante por encima de la presión de burbuja. Ahora bien, el logaritmo neperiano
dx, que es el factor de forma, eso es constante, el S también es constante, así que este índice de productividad, esta relación llamada índice de productividad, es constante para presiones de fondo por encima de la presión de burbuja. Entonces, estamos hablando de yacimiento subsaturado. El índice de productividad es constante de tal manera que le vamos a llamar a esta componente índice de productividad. Fíjense, tenemos tasa líquida entre presión de yacimiento menos presión de fondo. Lo que hacemos es despejar la presión de fondo. Tenemos presión de yacimiento menos tasa líquida entre índice de productividad. Y aquí tenemos una ecuación simple. ¿Para qué? Para determinar el comportamiento de la presión de fondo en función de la tasa líquida, que es lo que se conoce como curva de afluencia. Y si nos damos cuenta, la pendiente, que es 1 entre el índice de productividad, es constante. ¿Por qué? Porque el índice de productividad es constante cuando la presión de fondo está por encima de la presión de burbuja. Ahora, si vamos acá, nos vamos a dar cuenta que si cayésemos por debajo de la presión de burbuja, se va a generar una curvatura. ¿Por qué? Porque el índice de productividad ya no es constante. Es decir, esto va a comenzar a variar, esta relación, ¿sí? Por lo tanto, bueno, se han realizado estudios como, por ejemplo, Vogel, que él para diferentes presiones de fondo estima lo que es la variación de la tasa de petróleo en presencia ahora de gas, porque hay presencia de gas. Él comienza a determinar que la tasa, fíjense, esta línea punteada sería la tasa que se obtendría de petróleo si no hubiese presencia de gas. Fíjense que para una presión de fondo la tasa ahora es menor, ¿sí? Intersectando con la curvatura, ¿sí? Es menor. Vamos a señalarlo por acá. Fíjense, si intersectar acá, fíjense la tasa. Pero ahora, como hay presencia de gas, pues la tasa de petróleo es menor, ¿sí? O tasa líquida. Por supuesto, hay que mencionar que esta curvatura es asumiendo un corte de agua máximo de 30%. Si el corte de agua fuese mayor, hay que modificar el coeficiente P de Vogel en relación con el corte de agua. Eso es importante mencionarle. Pero fíjense que todo está prácticamente ya determinado, cuáles son las modificaciones y cómo debe comportarse la curva de afluencia. Entonces, el ingeniero de producción también toma en cuenta que si fuese un yacimiento de gas, también tiene que generar una curva IPR. Ahora, para un yacimiento de gas, también se puede obtener lo que es el punto de prueba para en caso que no se dispongan de propiedades físicas de los fluidos, tampoco de la roca como permeabilidad, y se puede generar una curva de afluencia. Para gas existen diferentes regiones. De hecho, por acá tenemos el libro de Tarek Ahmed, en donde nos menciona que el comportamiento de las propiedades del gas varía de acuerdo a la presión existente en el yacimiento, se divide entre regiones, hay ecuaciones diferentes para aplicar de acuerdo a la región para generar la curva de afluencia. Y en este caso, para pozos de gas no es necesario realizar un cálculo adicional para corregir por temas de corte de agua, como se hacía para petróleo. ¿Okay? Entonces, simplemente para gas, el cálculo del comportamiento de la presión de fondo en función de la tasa de gas es una curva que ya está considerando las variaciones en las propiedades físicas de la roca y las propiedades del fluido. ¿Okay? Para petróleo sí se hacía la corrección porque, bueno, estamos considerando la tasa de petróleo, estamos considerando la tasa de gas y estamos considerando también la presencia de agua. Y recuerden que la tasa de petróleo se ve influenciada por la presencia de gas, más no el gas se ve influenciado por la presencia del agua. En este caso, las ecuaciones de gas pueden determinar esa variación de tasa de acuerdo a la presión de fondo por la propia variación de las propiedades roca fluido. Porque recordemos que el comportamiento de permeabilidades, que son las que dan paso al flujo de gas, dependen solamente de la saturación de gas y no de otro fluido. Igualmente pasa con el agua, solamente depende las permeabilidades relativas al agua de las saturaciones de agua, más sin embargo el petróleo sí depende del agua y del gas. Por lo tanto, la corrección para pozos de petróleo, pozos que produzcan petróleo de yacimiento saturado o subsaturado, debe hacerse la corrección en caso que la presión de fondo caiga por debajo de la presión de burbuja
para cortes de agua mayores a 30%, ¿ok? Y para gas no es necesario. Entonces, el origen del índice de productividad es con la finalidad de generar esta curva de afluencia de manera fácil y rápida. Es también importante mencionar que esta curva de afluencia no es que nos va a decir exactamente la tasa que va a producir el pozo a futuro, no. Esa tasa que va a producir, que se puede estimar con la curva de afluencia, es necesaria construir en esa misma gráfica una curva denominada curva de demanda. Vean, para esta tasa, la presión con la que llegaría el fluido, estimada por la curva IPR, ¿sí? Pudiésemos leer de izquierda a derecha, para esa presión de fondo, fíjense la tasa. Pero ¿será que esa tasa producida en el pozo requerirá solo esa energía que provee el yacimiento? No, la demanda de energía muestra que se requiere más. Allí entonces esa es la diferencia que debe aportar la bomba. Y cuando un pozo, por ejemplo en flujo natural, inicia la producción, lo que pasa es que para la tasa mínima, por la curva de afluencia, hay un aporte de energía, ¿verdad? Hay un aporte de energía, y ese aporte de energía, esa misma tasa, esa tasa baja, aportaría el yacimiento para esa tasa esta presión, pero la demanda de energía que se determina por correlaciones de flujo multifásico muestran que el requerimiento es menor. Entonces, como aún puedo incrementar la tasa, bueno, el pozo incrementa, succiona más tasa de fluido, el requerimiento es menor a lo que aporta, por lo tanto puede el pozo seguir incrementando la tasa. Ahora, para una nueva tasa, fíjense el aporte de energía al yacimiento, el requerimiento todavía es bajo, es decir, que puede incrementar la tasa de producción y se incrementa aún más la tasa, todavía el requerimiento está por debajo del aporte y se puede incrementar hasta un punto en que si usted incrementa más la tasa, el aporte de energía del yacimiento es inferior a la demanda y no puede producir esa tasa, por lo tanto se intersecta la curva de oferta y demanda. Por lo tanto, la curva de afluencia determinada a partir del índice de productividad de manera rápida tiene que ver con la necesidad de también generar una curva de afluencia que intersecte con esa curva de oferta. Y por supuesto se busca que la curva de oferta muestre lo más cercano a la realidad el comportamiento de presiones en función de tasa de producción. Entonces, detrás del índice de productividad sí que se esconden un conjunto de ecuaciones que pudiesen dar lugar a la estimación más exacta de la tasa de fluido, pero que se requieren, por ejemplo, en modelos tridimensionales, simuladores altamente poderosos en poder de cómputo para ejecutar cálculos para determinar la curva de afluencia. Sin embargo, el ingeniero de producción tiene un método rápido para generar esa curva de afluencia. Y es importante también mencionar que luego esos simuladores de yacimiento, para modelar dinámicamente los yacimientos, pueden utilizar el comportamiento de las curvas de demanda para restringir las tasas de producción de sus pozos, porque los pozos podrán tener curva de afluencia, ahora determinada con mayor precisión por la ecuación de difusividad resuelta por métodos numéricos, pero se necesita la curva de demanda para restringir la tasa de flujo, como veíamos hace un momento. Entonces, son las curvas BLP que se utilizan para calibrar modelos de simulación. Bien, esto fue una recomendación de HC Petrocursos. Hasta la próxima.